Amén. Bueno, esta es la segunda parte de nuestra predicación de los dones del Espíritu Santo. Y como introducción, quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en Números. Números capítulo 11, versículos del 24 al 29. Dice así: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. No sé si usted se da cuenta de lo que está pasando. El Señor, cierto, tomó del espíritu que había en Moisés, el Espíritu Santo, y lo puso sobre algunos ancianos, ¿cierto? Entonces, habían 2 que no estaban ahí en el grupo y quedaron en el campamento, y dice que empezaron a profetizar en el campamento. Dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Sin duda alguna, hermanos, lo que tenemos aquí es el deseo de Moisés que se cumplió miles de años después, en el siglo I, cuando el Señor derramó su espíritu sobre la iglesia. ¿Cuál era el deseo de Moisés? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Leímos este pasaje porque lo que hemos aprendido es que la teología del pacto nos ayuda a ver esta continuidad en toda la historia de la redención. Y mientras el Señor iba revelando su palabra, Él iba mostrando señales y maravillas con las que confirmaba el mensaje y a sus mensajeros. Y es así como en el Antiguo Testamento el Señor confirmó a los profetas y en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Grandes señales eran hechas por manos de ellos, tanto así que incluso en un momento cualquier enfermo a la sombra de Pedro era sanado. Sin embargo, a pesar de que nos gustaría de que esos hechos se repitan, y aunque muchos desean ver repeticiones de Pentecostés, lo que ocurrió en aquel momento fue parte del plan del Señor para ese tiempo. Tiempo en el cual aún se estaban escribiendo las cartas y libros que completarían la revelación de Dios. Y una vez completos los libros, el Señor da su palabra final por medio de los apóstoles. En un punto del siglo I es cuando cesan aquellos dones, ¿cierto?, extraordinarios. De alguna forma el Señor nos comunica con eso, que el fundamento de la iglesia ya está puesto. Si hubieran personas haciendo grandes señales y prodigios, podrían autoproclamarse profetas o apóstoles y continuar dando revelación divina. Habría mucha confusión, como la que ya existe. Hoy nos falta preguntar más qué significa este versículo en lugar de qué significa este sueño. Y a pesar de que ya los dones milagrosos no están operativos, debemos decir con plena certeza que el Señor al darnos su espíritu también nos dio dones a cada uno de nosotros. Y comprender esto es crucial, porque si no nos adaptamos a lo que la Biblia nos enseña, entonces estamos en peligro de ver al Espíritu Santo como algo que podemos usar a nuestro antojo y forzarlo a hacer cosas que Él no hace ni haría. Juan 16, del 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios Espíritu nos guía a toda la verdad, nos guía a la palabra de Dios, y de esa forma Jesús recibe gloria. De esa forma también el Dios Espíritu recibe adoración, cuando no lo entristecemos con enseñanzas equivocadas y cuando vivimos y practicamos los dones que Él ha dado a cada uno. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 11 al 13 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De aquí vamos a partir de lleno con nuestro primer punto, los dones para este tiempo. Y antes de mencionar qué dones están operativos, una vez más es importante recordar el contexto que envuelve a Primera de Corintios 12. En el capítulo 11 vemos la cena del Señor, los abusos que existían y cómo el Señor reclamaba a los corintios su falta de comunión y amor. Entonces, cuando leemos este capítulo 12 en su totalidad, nos damos cuenta que el apóstol no estaba tan solo dando una clase de dones espirituales, sino de qué es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que cada hermano es parte de ese cuerpo con sus dones. Y ahí tenemos el verso 14. Por favor, hermano Javier, ayúdame a leer desde los versos 14 al 27, por favor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en otros en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Hasta el 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. No podemos entender correctamente los dones sin antes saber que somos miembros de la iglesia del Señor.
los corintios lo que hacían era una guerra de dones. Y habían puesto las lenguas como uno de los dones de mayor importancia, y aquel que no lo tenía entonces era menospreciado. Y cada uno utilizaba su don para su provecho personal. Y la falta de amor que existía entre ellos revelaba la triste realidad que no estaban viviendo como familia, sino más bien cada uno por su lado. Nadie le decía al otro te necesito, sino que cada uno decía yo puedo solo. Es como cuando en el matrimonio la esposa nos quiere ayudar y nosotros le decimos no te necesito. Pero la realidad es que nos necesitamos unos a otros. Por eso sigue diciendo el texto, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Hay otra versión de ese texto que dice, desead ardientemente los dones mejores. El camino más excelente que los corintios habían descuidado era el del amor. Por eso, 1 Corintios 13, ¿por qué se conoce 1 Corintios 13? ¿Qué dice el título ahí de 1 Corintios 13? La preeminencia del amor. O sea, cuando queremos hablar del amor, vamos a 1 Corintios 13. Por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso el 8 también dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor iba a permitir que la iglesia viviera en plena comunión y no solo eso, sino que también alcanzar a los perdidos. Porque aquí los corintios querían todos hablar en lenguas, pero en el capítulo 14 les dice Pablo, hey, ¿qué pasa si entra alguien, algún incrédulo y lo escucha hablando a todos en lenguas? ¿No va a decir que todos están locos? Y ahí les dejó en claro que las lenguas eran una señal para los incrédulos. A lo que voy con esto es que ellos también habían descuidado a los de afuera. Dos grandes problemas actuales, la división del cuerpo, la falta de comunión y amor dentro de la iglesia, lo que tiene como consecuencia un desinterés en los de afuera. Si hay falta de comunión entre nosotros, también va a haber un desinterés en los de afuera. Sin embargo, cuando comprendemos correctamente la obra del Espíritu en medio nuestro, que todos somos uno en el Señor, que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu y que de Él tenemos dones, entonces eso nos debería llevar a preguntarnos, ¿amo a la iglesia? ¿Estoy usando lo que Dios me ha dado para bendecir al cuerpo de Cristo? Y aquí por favor acompáñenme a Romanos. Aquí nos vamos a trasladar a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si ustedes se dan cuenta, esto está conectado con nuestro pasaje de Corintios. Por cierto, la carta de los Romanos es escrita 1 o 2 años después de la carta a los Corintios. Y aquí Pablo en el verso 3 le dice que los hermanos no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué estaba pasando en Corintios? Las personas tenían un mayor concepto de lo que debían tener respecto a sí mismos. Es decir, tenían un pensamiento equivocado, pues eran individualistas.
pensaban que sus dones eran para jactarse. Creían que el don que estaba sobre todo era el de lenguas, y no había amor entre ellos. No estaban viviendo como familia. Entonces, lo que Pablo le dice a los romanos es que deben pensar acerca de ellos con cordura, con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, entendiendo que, como dice un comentario, Dios ha dado a cada uno la capacidad particular de recibir los dones y las gracias que Él dispone para el bien general. Los dones no son para tu bien personal, sino que son para el bien general, para el bien del cuerpo de Cristo. Por eso seguimos leyendo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así como en nuestro cuerpo humano tenemos muchos órganos y que no todos tienen la misma función, así nosotros, todos los que pertenecemos a su iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero cuando ignoramos la palabra de Dios y nuestros dones y funciones, entonces eso tiene un impacto negativo en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el Evangelio nos da la salida de estos pecados y nos brinda el entendimiento correcto de lo que el Señor nos regala por su gracia. Punto 2. Usa tus dones para bendecir al cuerpo de Cristo. A todos nosotros el Señor nos ha dado dones, capacidades y bendiciones por su gracia. No es que nosotros hayamos elegido nuestros dones, sino que así como Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos dio su Espíritu, de esa misma forma Él nos da los dones necesarios para el crecimiento mutuo en la obra de Dios. Calvino dice en su comentario de Romanos: así como los miembros del cuerpo son diferentes y poseen facultades y propiedades distintas, y no hay un solo miembro que tenga todas las facultades juntas o que usurpe la misión de los otros, así también Dios nos ha concedido diversos dones, estableciendo por esa distinción el orden en que deben actuar. Que cada uno se gobierne y administre según la medida de su facultad, y no se mezcle con lo que concierne a otro, que no desee tampoco hacerlo todo, sino que contentándose con su condición, se abstenga de usurpar la labor de los demás. Al decir esto, el apóstol da a entender expresamente la comunión fraternal y al mismo tiempo el cuidado y el afecto que cada uno debe tener, consagrándose al bien común de todo el cuerpo de la iglesia con todas las gracias que haya recibido. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versos del 7 al 12. Efesios capítulo 4, versos del 7 al 12. Y le pido a nuestra hermana Joana que pueda darle lectura. Efesios capítulo 4, versos del 7 al 12. Efesios capítulo 4, versos del 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Podemos decir con toda certeza que el Señor
luego de dar su vida en la cruz, resucitar al tercer día, ascender al cielo y enviar a su Espíritu, cumplió el deseo de Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Lo mismo que decía Joel. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. El Señor sin duda ha dotado a su iglesia, ha dado dones y prodigios especiales para revelar su palabra y validar a los mensajeros. A lo largo de la historia del pacto de gracia, el pueblo de Dios ha sido plenamente bendecido y desde el día de Pentecostés tenemos al Espíritu en nosotros, tenemos dones. Dones, la palabra en griego es charisma, y de ahí viene el término carismático. La palabra charisma proviene de charizomai, que es el verbo dar, conceder o entregar. R.C. Sproul en su libro El misterio del Espíritu Santo dice: a todos los que el Espíritu regenera, también los bautiza, los llena y los dota con poder para el ministerio. Esta es la emocionante noticia de Pentecostés. En el plan de redención de Dios, el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente para el ministerio. La iglesia completa ha sido capacitada desde lo alto. No hay dos niveles de creyentes dotados y no dotados, bautizados en el Espíritu y no bautizados en el Espíritu Santo. Y a ti y a mí, el Señor nos ha dado dones. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Volvamos a Romanos capítulo 12, versos del 6 al 9. Romanos capítulo 12, del 6 al 9 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El don de profecía, Calvino comenta, este don es un don especial de revelación, es decir, que se refiere a los expositores bíblicos, porque estos dan y anuncian por medio de sus enseñanzas la voluntad de Dios. Hoy en la iglesia cristiana, después de que Cristo y su evangelio dieron por cumplidas todas las profecías antiguas y todos los oráculos de Dios, el don de profecía no es otra cosa que el don de entender las Escrituras y explicarlas con singular maestría. Ese es el don de profecía. El don de entender las Escrituras y explicarlas con singular maestría. Así, el mismo San Pablo dice: quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticen. Y en parte conocemos y en parte profetizamos. No parece que Pablo haya querido referirse solamente a aquellas gracias admirables por las cuales Cristo al principio enriqueció e hizo triunfar el Evangelio, sino por el contrario a las gracias corrientes que permanecen siempre en la iglesia. R.C. Sproul también dice: cuando Pablo está alentando a la gente a profetizar, se refiere a poder articular y comunicar verbalmente la verdad de Dios. Que cuando el predicador predica, cuando el cristiano individual da su testimonio de fe comunicando la fe, esa es una acción profética, no en el sentido de hablar como autor de las Escrituras o dar una nueva revelación a la comunidad de Dios, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Eso debe quedar muy en claro, que el don de profecía, hermanos, del que está hablando aquí Romanos, no es el don de nueva revelación. No es el don de comunicar la verdad de Dios que Él ya ha revelado. Cuando tú compartes tu fe, cuando tú hablas a otros acerca del Evangelio, eso es profecía. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Eso es lo que nos dice la Escritura, pero no que van a recibir nuevas revelaciones, sino que van a compartir el Evangelio, van a comunicar el Evangelio. El don de servicio. Cuando uno lee ahí el texto de Romanos, y uno va al idioma original, la palabra griega para servicio es diaconía. Y aquí hablamos de cualquier clase de servicio al Señor y la iglesia. Hechos 6:4, por ejemplo, dice que los apóstoles dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra que se ocupa para ministerio es diaconía también en el griego. Desde entregar la palabra, hermanos, hasta las cosas más sencillas y comunes están aquí incluidas. Jesús dijo en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cada cristiano debe buscar oportunidades de servir. Esto puede ser algún servicio especial en la iglesia, donde cada persona debería ejercer los dones que Dios ha dado para el bien común. Tal servicio puede incluir el tomar parte en organizaciones de la comunidad que asisten a la gente en sus necesidades. Puede incluir el servicio en las cortes superiores de la iglesia. Incluye especialmente a los cristianos en su trabajo diario. Dios llama a cada persona para alguna vocación, y sea cual fuere esa tarea, la persona debe servir como ante el Señor. La traducción del lenguaje actual dice de los versos 6 al 9 de Romanos 12, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Los dones, queridos hermanos, son capacidades que el Espíritu Santo nos da para servir a los demás. Esos son los dones, en simples palabras. Capacidades que el Espíritu Santo nos da para servir a los demás. ¿Qué? Yo pensaba que los dones eran para ganar premios y ser reconocido, para que me dijeran cómo lo usa el Señor. Aunque sí, es muy probable que nos reconozcan por nuestros dones, pero todo eso es para la gloria de nuestro Dios. Algunos se preguntarán, ¿y cuál es mi don? ¿O cuáles son mis dones? Te haces esa pregunta, ¿cierto? Para entender eso te ayudo a poder identificar tus dones, los dones que te ha dado el Señor. Primero mira dónde estás ahora. ¿Qué función o rol tienes? ¿Eres un esposo? ¿Eres un padre? ¿Eres un empleado? ¿Eres una esposa? ¿Eres una madre? ¿Trabajas en casa o fuera de casa? Si te das cuenta, en todos los roles servimos a personas. Los que están casados sirven a sus cónyuges. Los papás sirven a sus hijos. Los que trabajan sirven a sus jefes, a la comunidad. Si vives con tus padres, sirves a tus padres. Sea el lugar que sea y el rol que tengamos, Dios nos ha dado dones, vocaciones para hacer su obra. Y donde estemos hay personas necesitadas. Tu esposa o esposo, aunque sean creyentes, necesitan el Evangelio. Tus hijos necesitan el Evangelio. Hay pobres en nuestra ciudad, necesitados, huérfanos, viudos y viudas, y ellos necesitan el Evangelio. Pregúntate también, ¿cómo puedo servir a mi iglesia? ¿Cómo puedo servir a mi comunidad? Cuando respondes estas preguntas y veas qué te ha dado el Señor para servir a tu iglesia y tu comunidad, entonces podrás reconocer tus dones. En la casa, cuando cuidas y educas a tu hijo, estás poniendo en práctica el don de enseñar. Porque hay gran diferencia entre los padres cristianos y los padres no cristianos. Los padres cristianos no solo están criando, sino haciendo discípulos, criando sus hijos y apuntándolos a la gloria de Dios. Cualquier hombre puede ser padre y cualquier mujer puede ser madre, pero un padre y una madre que guíen a sus hijos a la gloria de Dios, para eso necesitas el Espíritu Santo de Dios.
Necesitas del poder del Espíritu para hacer que tu crianza apunte al cielo y no a la tierra. Y dado que todos nosotros tenemos dones, no es necesario que yo vaya a tu casa a educar a tu hijo. Dios me mandó a gobernar mi casa. No voy a ir a tu casa a gobernar. Así funciona el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros cumple su función con los dones que Dios nos ha dado. Cuando enseñas a alguien la palabra de Dios, a otros, por aquí y por allá, es un don de evangelismo. Hay personas que realmente tienen ese don, que comparten su fe, que abren su boca por aquí y por allá, que no importa si van en la micro, si están en el supermercado, se paran en cualquier parte y evangelizan. Hay gente que realmente tiene un don especial en la oración. Tiene un don especial porque están orando aquí, están orando allá, todo lo llevan a la oración. Cuando alguien sirve con fervor, cuando no hay que estar empujando a la gente y la gente sirve sola, es porque hay un don de servicio ahí. Cuando mojamos la camiseta por Dios, hermano, claramente es una capacidad especial que el Señor te ha brindado y todo eso es para bendecir al cuerpo, para la gloria de Dios. 1 Corintios 12, 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sin duda alguna, en la iglesia de los Corintios, los dones eran muy evidentes, pero no había amor. Por lo tanto, cuando hablamos de procurar los dones mejores, nos llama a un deseo profundo de servir a otros en amor. Puedes servir, pero de malas ganas. Puedes dar tu vida, pero de malas ganas, sin amor. Yo puedo ser un pastor, dar mi vida por ustedes, esforzarme para que ustedes conozcan al Señor, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Los reformadores, los hermanos y hermanas que Dios ha usado durante la historia comprendieron algo. Abraham Kuyper, que llegó a ser primer ministro de Holanda, dijo en una ocasión: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Si Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros y luego de haber obtenido la victoria nos dio el Espíritu Santo y nos dotó espiritualmente, no es para usar nuestros dones dentro de estas cuatro paredes, sino para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, en la casa, en el barrio, en el condominio, en el trabajo, en los deportes, en la política, en el arte, en el campo, en la ciudad, en la toma, en los suburbios, en cada esfera de la sociedad. En todo lugar el Señor debe ser conocido y exaltado. Amén. Si eres miembro de una junta de vecinos, si estás en cualquier lugar, el Señor reclama ese lugar y dice: ese lugar es mío, yo soy el Señor de ese lugar. Y el Señor debe brillar en el lugar donde tú estás. Y si la luz del Señor no brilla en ese lugar donde tú estás, es porque estás ocultando la luz del Evangelio. Cuando estás en tus labores, cuando estás viendo televisión, cuando compartes con un amigo, cuando barres tu casa, cuando limpias tus baños, en el desayuno, el almuerzo y la once, cuando cambias los pañales de camino al colegio, cuando estás enfermo y cuando todo está bien. El Señor es Señor de todos los momentos de nuestra vida. El Señor reclama todas las cosas para su gloria. Tu maternidad es para su gloria. Si no apunta al cielo tu maternidad o tu paternidad, no estás viviendo para la gloria del Señor y no estás usando los dones que el Señor te ha dado. No crean, hermanos, que están en el lugar de trabajo donde están por casualidad, porque les fue bien en la entrevista de trabajo, no. Sino que están ahí para que el Señor sea el Señor de ese trabajo y todos sepan que el Señor es Señor de todas las cosas y usen los dones que el Señor les ha dado para llegar
a esas personas. Dios ha dotado a su iglesia para que en todo momento y en todo lugar su nombre sea exaltado, la iglesia sea edificada y los perdidos sean alcanzados. La triste realidad, hermanos, es que ignoramos, al igual que los corintios, los dones espirituales. No queremos servir, queremos descansar, queremos flojear. Mientras tu hermano sufre, tú lo ignoras. Mientras los demás te necesitan, tú estás ocupado y tus dones están dormidos. Despierta, querido hermano, hermana. Tu hermano y tu hermana necesitan tus dones. Sal de tu zona de comodidad. No puedes seguir en la banca mientras tu familia y amigos se pierden sin conocer a Jesús. Hay que bajarle al zapping, bajarle al streaming y meternos más con el Señor. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hay que confundir dones con talentos. Un talento, por ejemplo, Messi es muy talentoso en el fútbol, pero él no necesita el Espíritu Santo para eso. Un don es algo que el Señor te da para servir a otros, para que otros sean bendecidos y para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Los múltiples dones que cada uno de nosotros tenemos son gracias, regalos que recibimos de la multiforme gracia de Dios, y estos dones son para ministrar a otros, diaconar a otros, servir a otros. Escucha esto porque esto es algo muy importante. Los diáconos en el mundo griego eran aquellos que hacían las tareas domésticas de un hogar. Eran los ayudantes, los meseros, los que recibían órdenes de una autoridad superior. Jesús, antes de ser arrestado, se comportó como un diácono. ¿Qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos y durante todo su paso por esta tierra sirvió. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para diaconar y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy nuestro Rey soberano, aquel que lavó los pies de sus discípulos, nos dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué te está impidiendo poner tus dones al servicio de los demás? ¿Qué te está dejando en la banca? ¿Qué te está dejando en el sofá? ¿Qué te está dejando ahí sin poder poner tus dones al servicio de los demás? Examinemos nuestras vidas y que el Señor nos pueda dar la gracia para poder salir de nuestra zona de comodidad y poder ser luz donde quiera que nosotros vayamos, servir a nuestra iglesia, a la comunidad, y que todas las esferas de la sociedad, donde quiera que estemos, sean impactadas por el Evangelio poderoso del Señor. Amén. Pongámonos de pie.